Santa Margarita María de Alacoque y el Corazón de Jesús, por el Padre Ángel Peña. Grabado por FSM Radio. Capítulo 5. Maestra de novicias. El día de la Ascensión de 1684, la Madre Greiffia terminó su tiempo de superiora, siendo elegida en su lugar la Madre Christian Merlin, que conocía muy bien a Margarita María. Propuso a la comunidad, y lo consiguió, que la sierva de Dios fuera elegida, aún contra su voluntad, para el puesto de asistente de la priora. A pesar de este cargo importante, ella seguía ocupándose de los trabajos más humildes, ayudando a las cocineras, cargando leña, ayudando a lavar los platos, etc. Duró poco en el cargo, pues al terminar ese mismo año, 1684, fue nombrada maestra de novicias a petición de ellas mismas. Estaba convencida de que la caridad y el amor de Dios son el fundamento de la vida religiosa, y les enseñaba que la voluntad de Dios es la regla de todas nuestras acciones. Las iba iniciando en la devoción y culto al Sagrado Corazón de Jesús, y ellas recibían sus exhortaciones con sumo afecto y extraordinaria diligencia. El día en que el mismo Jesús había determinado que se celebrase esta fiesta particular, el 20 de junio de 1685, la sierva de Dios pintó a pluma una imagen del Sagrado Corazón. Sus novicias, a quienes había inflamado en el amor a Dios, se levantaron la víspera a medianoche y formando un altarcito colocaron en él dicha imagen y la adornaron del mejor modo que supieron. Al amanecer de ese día, cada una en particular se consagró al Sacratísimo Corazón de Jesús. Su maestra las llamó bienaventuradas por haberlas elegido nuestro Señor para dar principio a la devoción y culto de su divino corazón. Es fácil adivinar el suavísimo deleite que proporcionaría al corazón de Margarita María este primer triunfo del Santísimo Corazón de Jesucristo. Ella misma dice: la fiesta de Santa Margarita cayó en viernes, y rogué a las novicias que todos los pequeños obsequios que tenían intención de hacer para honrar mi santo, los hiciesen al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, lo que hicieron de buen grado, levantando un altarcito sobre el cual colocaron una pequeña imagen de papel del Sagrado Corazón, dibujada a pluma, a la cual procuramos rendir todos los homenajes que este divino corazón nos sugirió. Esto atrajo sobre mí y sobre ellas muchas humillaciones, contradicciones y mortificaciones, acusándome de querer introducir una devoción nueva. Me prohibieron volver a colocar en público imagen alguna de este Sagrado Corazón, y decían que lo que más me podían permitirme era tributarle algún homenaje en privado. No faltaron algunas religiosas que reprendieron muy ásperamente a la maestra y a las novicias, por querer, por propio capricho, sobrecargar a las novicias de nuevas oraciones y extraordinarias devociones, cosa, decían, prohibida por las constituciones. La Madre Merlin, llevada por el deseo de paz, prohibió que se volviese a exponer en el noviciado ninguna de estas cosas a la vista de las hermanas, pero permitía que las novicias en particular y ocultamente pudieran continuar con ellas. Sin embargo, al poco tiempo cambiaron las cosas. Leyeron en el comedor el libro Retiro Espiritual, que el año anterior había sido impreso en Lyon y había sido escrito por el padre Claudio de la Colombiere, a quien todos tenían en gran estima y veneración. Pronto llegaron al lugar del libro, donde habla de una persona a quien había pedido el mismo Dios que se instituyese una fiesta al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces cayeron en la cuenta que se trataba de una cosa sobrenatural y divina, que había acontecido en su casa y dentro de los mismos muros de su clausura, y que la hermana de que se habla era Margarita María. Por ese tiempo hubo de ser despedida una novicia, a quien no llamaba Dios a este instituto religioso, y se levantó contra Margarita María una muy tremenda tempestad. Esta novicia que fue despedida en 1686 era la señorita Vicky Chambron. Pertenecía a una ilustre familia que tenía mucha amistad con el cardenal Bouillon.
y contaba además con 3 tías religiosas en el mismo convento de Paray. Sor Margarita, como maestra de novicias, consideró que no tenía vocación. Esto fue causa de graves problemas, pues la amenazaron con sacarla del cargo y mandarla a encarcelar. De hecho, se renovaron contra ella antiguas acusaciones, que estaba engañada, poseída por el demonio y escandalizaba a la iglesia con sus pretendidas visiones. Ella escribió a la madre Somies y a la madre Greifie: «Se me amenaza con la prisión y con hacerme comparecer ante un príncipe de la tierra». El padre Rollin, que era en ese momento su director espiritual, la tranquilizó, pero no tuvo que comparecer ante el cardenal y justificar su conducta con la novicia. No se le perdonó humillación alguna. Se la trató de visionaria, hipócrita y testaruda, y se le impusieron como penitencia pedirle perdón a la señorita despedida, lo que hizo humildemente. Ese mismo año de 1686, la hermana María Magdalena Escures, que el año anterior se había opuesto tenazmente a la devoción al corazón de Jesús, fue la primera en promoverla. Le pidió a Margarita María una imagen del Divino Corazón y la puso en el altarcito a la misma entrada del coro de las religiosas. Así, el 21 de junio de 1686, todas las religiosas de la comunidad, según iban entrando al coro, reparaban en la imagen y, conmovidas, se ponían de rodillas adorando al Divino Corazón. Ellas mismas pidieron que se hiciese pintar un bello cuadro del corazón de Jesús. La madre Merlin, por su parte, decidió construir una capilla al Divino Corazón. En cuanto se estableció la devoción al corazón de Jesús en la comunidad, el Señor derramó de un modo particularísimo sus bendiciones sobre ella y en poco tiempo proporcionó los medios para hacer construir una capilla muy hermosa, que nuestra venerable hermana tuvo la satisfacción de ver bendecir algunos años antes de su muerte, recibiendo en ello un gozo y placer inexplicables. Tenía también una pequeña imagen de este Divino Corazón que deseaba que todas las tuviesen por turno para mantener el fervor entre ellas. La llevaban todo el día puesta sobre el corazón como un ramilet, y la que la tenía cuidaba de obsequiar a este amable corazón, practicando muchos actos de virtud en su honor durante el día, guiándose cada una por su fervor. Terminaban con un acto de desagravio y las letanías para pedir el acrecentamiento de esta devoción en todos los corazones. De Paray, la devoción se propagó a otros monasterios de la orden, especialmente a los de Dijon, Moulins, Semur, Lyon, París, Nantes, Meaux, Besançon y Roma. Religiosos y religiosas de otras órdenes, como jesuitas, capuchinos, benedictinos, hijos del padre Eules, ursulinas y otros, se hicieron apóstoles de esta devoción, que se fue extendiendo por el mundo entero por medio de los misioneros. Capítulo 6. El demonio. El diablo veía con malos ojos desde hacía varios años la santidad de Margarita María y todo el bien que hacía por la salvación de las almas, y procuraba, con el permiso de Dios, ponerle dificultades en todos sus trabajos. Sor Claudia Margarita Villé declaró en el proceso que, estando en la sala común con la venerable hermana Alacoque y con otra, vieron 3 veces durante el mismo recreo que quitaban el asiento a la venerable hermana, quien otras tantas veces cayó en tierra, lo que les hizo pensar que era el demonio que se burlaba de ella, tanto más cuanto que la declarante oyó decir a la comunidad que el maligno espíritu la maltrató en una oportunidad, haciéndola caer desde lo alto de la escalera, cuando llevaba fuego en un hornillo de barro que no se rompió. Las hermanas, al ver los sufrimientos terribles que padecía, pensaron que estaba poseída por el diablo. Ella dice: «Me rociaban con mucha agua bendita, haciendo sobre mí la señal de la cruz y rezando oraciones para arrojar al espíritu maligno. Y Jesús me estrechaba fuertemente y me decía: me gusta el agua bendita y amo tanto la cruz que no puedo menos de unirme estrechamente a los que la llevan por mi amor». En una ocasión, el Señor me advirtió que Satanás había pedido permiso para probarme en el crisol de las contradicciones, humillaciones, tentaciones y abandonos,
y que se lo había permitido todo, exceptuando las tentaciones de impureza. Después de esto, no tardé mucho en oír las amenazas de mi perseguidor. Se presentó delante de mí en la forma de un moro horrible con los ojos centellantes como dos carbones, y rechinando los dientes me dijo: Maldita, yo me apoderaré de ti, y si consigo tenerte una vez en mi poder, haré que me comprendas lo que yo sé hacer y te dañaré en todo. Pero me sentía fortalecida interiormente, y me parecía que no hubiera temido a todos los furores del infierno por la gran fuerza que sentía dentro de mí, y por la virtud de un pequeño crucifijo al cual mi soberano libertador había dado poder de alejar de mí todos los furores infernales. Lo llevaba siempre sobre mi corazón, de día y de noche, y recibía de él continuos auxilios. A veces el demonio me tentaba de desesperación, haciéndome ver que una criatura tan perversa como yo no podría pretender a tener parte alguna en el cielo. Otras veces me atacaba de vanagloria, y después de gula, haciéndome sentir hambres espantosas. Luego me representaba todo cuanto es capaz de contentar el gusto, y esto en el tiempo de mis ejercicios espirituales, causándome un tormento extraordinario. Me duraba el hambre hasta que entraba en el comedor para tomar la comida, hacía la que sentía súbitamente tal repugnancia que necesitaba hacerme suma violencia para tomar un poco de alimento, y en cuanto me levantaba de la mesa, comenzaba de nuevo el hambre con más violencia que antes. No cesaba mi enemigo de atacarme de todas maneras, excepto de tentaciones de impureza, porque mi divino maestro no le daba licencia para tentarme en esto. Una vez, sin embargo, me hizo sufrir penas terribles, y fue así. Me dijo la superiora: vaya a ocupar el puesto de nuestro rey delante del Santísimo Sacramento. Estando allí, me sentí tan fuertemente atacada de abominables tentaciones de impureza que me parecía estar en el infierno. Sostuve este espantoso ataque varias horas seguidas y duró hasta que la superiora me hubo levantado aquella obediencia, diciéndome que ya no volvería a representar la persona del rey delante del Santísimo Sacramento, sino la de una buena religiosa de la Visitación. Inmediatamente cesaron mis penas en esta materia y me encontré anegada en un diluvio de consolaciones. Capítulo 7. La obediencia. La sierva de Dios aprendió por experiencia que la mejor manera de enfrentar al maligno espíritu era con la obediencia, que también es el mejor medio de santificación personal. Un día Jesús le dijo: Hija mía, no hagas nada sin la aprobación de los que te dirigen, a fin de que, teniendo autorización de la obediencia, no te pueda engañar el mal espíritu, pues no tiene poder sobre los obedientes. Todos los religiosos, separados y desunidos de su superior, deben considerarse como vasos de reprobación. Mi corazón desecha de tal modo a estas almas que cuanto más procuran acercarse a él por medio de los sacramentos, oraciones y demás ejercicios, más me alejo yo de ellas por el horror que me inspiran. Irán de infierno en infierno, porque esa desunión es la que ha perdido ya a tantas almas, y seguirá perdiéndolas, puesto que todo superior, sea bueno o malo, ocupa mi lugar. Y el inferior, cuantas veces quiere herirle a él, hace otras tantas heridas mortales en su propia alma. Después gemirá en vano a la puerta de mi misericordia, pues no le escucharé si no oyó la voz del superior. Y ella dice: vi entonces un gran número de almas religiosas, que por haber tenido algún desunión con sus superiores, viéronse privadas del socorro de la Santísima Virgen y de los santos, y de la visita de sus ángeles custodios, en medio de las terribles llamas del purgatorio, donde algunas permanecerán hasta el día del juicio. El Señor no puede sufrir en el alma religiosa la más insignificante muestra de repugnancia a los superiores. Me decía: te engañas pensando agradarme con ciertas acciones y mortificaciones elegidas por tu propia voluntad, haciendo antes torcer la de los superiores que rendir a ellos tu juicio y voluntad.
Debes saber que desecho todo eso como fruto corrompido por la propia voluntad, lo cual me causa horror en la vida religiosa. Más me agrada que se tome algunos regalos y comodidades por obediencia que verla oprimida por austeridades y ayunos de su propia voluntad. Un día, al darme la disciplina y terminar el Ave María Estela en el tiempo que se me había concedido, me dijo, «Esto es para mí». Y como prosiguiese, añadió, «Ahora con lo que haces, das participación al demonio», por lo cual lo dejé al momento. En otra ocasión, en que ofrecía la disciplina por las benditas almas del purgatorio, cuando me adelanté a hacer más de lo que me habían permitido, aquellas almas me rodearon, quejándose de que las golpeaba. Esto me hizo tomar la firme resolución de morir antes de quebrantar en lo más mínimo las insinuaciones de la obediencia. Una vez en que estaba muy enferma y casi no se me entendía lo que hablaba, nuestra madre me entregó un papel en el que decía que quería asegurarse si cuanto en mí pasaba procedía del Espíritu de Dios, que si era así, me diese el Señor perfecta salud durante 5 meses sin que en ellos hubiese necesidad de tomar remedio alguno, pero que si, por el contrario, venía del espíritu del demonio o de la naturaleza, permaneciera siempre en el mismo estado. No es posible decir lo que esto me hizo sufrir. Me hicieron salir de la enfermería con palabras tales como que nuestro Señor se las inspiraba para hacerlas más sensibles y mortificantes a la naturaleza. Presenté el papel a mi soberano, el cual no ignoraba su contenido, y me respondió, «Te aseguro, hija mía, que para prueba del bien espíritu que te guía, hubiera concedido a tu superiora tantos años de tu salud como meses me ha pedido, y además todas cuantas seguridades hubiera querido pedirme. Y en el momento de la elevación del Santísimo Sacramento, sentí de un modo muy perceptible que se me quitaron todas mis enfermedades como si me despojaran de una vestidura, la cual hubiera quedado suspendida, y me encontré con la fuerza y salud de una persona muy robusta, que por largo tiempo no hubiera estado enferma, y así pasé el tiempo deseado, después del cual volví al estado precedente. En otra ocasión, estando con fiebre, mi superiora me hizo salir de la enfermería para hacer los ejercicios, pues era mi turno, y me dijo, «Os entrego al cuidado de nuestro Señor Jesucristo, que Él os dirija, gobierne y cure según su voluntad». Y aunque esto me sorprendió un poco, porque estaba entonces con el temblor de la fiebre, me fui sin embargo muy contenta de practicar esta obediencia, ya por verme eternamente abandonada al cuidado de mi buen maestro, ya por tener ocasión de sufrir por su amor, sintiéndome indiferente del modo en que tuviera de hacer para pasar mi retiro, ya fuera en el sufrimiento, ya en el gozo. Apenas me hallé encerrada con él solo, cuando se presentó a mí, estando yo tendida en tierra, eternamente tránsida de dolor y de frío. Me hizo levantar pródigamente 1000 caricias y me dijo, «En fin, aquí estás toda mía, y toda a mi cuidado. Por esto quiero devolverte sana a los que te han puesto en mis manos enferma». Y me restituyó de tan perfecta salud que no parecía haber estado mala, de lo cual se admiraron mucho, especialmente mi superiora, que sabía todo lo sucedido. Jamás pasé un retiro con tanto gozo y delicias. Creíame en el paraíso por los continuos favores, caricias y trato familiar con mi Señor Jesucristo, su Santísima Madre, mi Santo Ángel y mi bienaventurado Padre San Francisco de Sales. Otra vez, sintiendo un deseo ardiente de hacer un retiro para prepararme a él, quise por segunda vez grabar el santo nombre de Jesús sobre mi corazón, pero lo hice de una manera que abrí en él varias llagas. Habiéndoselo dicho a mi superiora, la víspera del día en que había de empezar mi retiro, me respondió que quería se pusiese algún remedio, por temor de que no denegrase en algún mal peligroso. Esto me hizo quejarme a nuestro Señor. «Oh único amor mío, ¿permitirás que otros vean el mal que me he hecho por amor tuyo? ¿No eres bastante poderoso para curarme, tú que eres el soberano remedio de todos mis males?» En fin, conmovido por la pena que sentía en manifestar mi mal, me prometió que al día siguiente estaría curada.
y en efecto, así fue, como me lo había prometido. Mas no habiendo podido decírselo a nuestra madre, por no haberla encontrado, me envió una esquelita, en la cual me decía que enseñase mi mal a la hermana enfermera para que ella aplicara algún remedio. Pero estando ya curada, creí hallarme dispensada de cumplir tal obediencia hasta que se lo hubiese dicho a nuestra madre, a la que fui a buscar con este objeto, y le dije que no había hecho lo que me indicaba en la esquela por estar ya curada. Dios mío, con qué severidad me trataron por esta falta de pronitud en la obediencia, tanto ella como mi soberano maestro. Permanecí 5 días aproximadamente en que no hice otra cosa más que llorar en mi desobediencia, pidiéndole perdón con penitencias continuas. En cuanto a mi superiora, me trató en aquel caso sin remisión, como nuestro Señor se lo inspiraba, porque me hizo perder la Sagrada Comunión, lo cual era para mí el más cruel suplicio que pudiera sufrir en la vida. Hubiera preferido 1000 veces que se me condenara a muerte. Además, me obligó a mostrar mi mal a la hermana, la cual, hallándolo curado, nada quiso hacer, pero no dejé de recibir con eso muy grande confusión. Pero todo esto era nada para mí, pues no hay género de suplicio que no hubiera querido sufrir por el dolor que tenía de haber desagradado a mi soberano. Por fin, después de haberme hecho conocer cuánto le desagrada la más pequeña falta de obediencia en un alma religiosa y sufrir la pena correspondiente, vino él mismo en los últimos días de mi retiro a enjugar mis lágrimas y devolver la vida de mi alma. De tal modo me hizo comprender lo que era la obediencia en un alma religiosa, que confieso no haber comprendido hasta entonces, pero me alargaría demasiado si quisiera explicarlo. Me dijo que, en castigo de mi falta, no solo este sagrado nombre, cuya inscripción me había costado tanto, no sería ya visible, sino tampoco los precedentes, los cuales antes aparecían muy bien marcados.